Vale. Bueno, volvimos. Me están acompañando nuestro economista de cabecera, Hugo Sudaire, a quien siempre consultamos cuando no entendemos algo, y Hugo se esmera en que nosotros lo podamos entender. Y Karina Lume, que es diputado nacional, que bueno, ha sido protagonista de muchas de las cosas de las cuales nosotros hemos hablado en los últimos tiempos, porque indudablemente el Congreso de la Nación se ha transformado en el epicentro de muchos de los debates que hacen a esta realidad que nos ofrece el gobierno nacional y que nos pone en la necesidad de, bueno, de enfrentarlo de alguna manera. Y yo empecé el programa hablando de la certidumbre, porque puse los anuncios del gobernador del día de ayer, más los de la semana pasada, más los del próximo miércoles, que indudablemente generan certidumbre, que me parece que es el desafío mayor que tiene que tener, o que debe tener cualquier gobierno, generar certidumbre, es decir, certeza. La gente sabe hacia dónde vas, ¿sí? Eso, de alguna manera, genera confianza en la medida en que la certidumbre vos lo ves con un sentido positivo, ¿sí? Y en contraposición aparece el gobierno nacional, que no solamente parece como a la deriva, o trabajando para favorecer a sectores que nada tienen que ver con nuestra realidad. Nosotros estamos afuera, todos nosotros estamos afuera del plan del gobierno, y por lo tanto estamos viviendo las consecuencias precisamente de todo esto. Y bueno, la idea es que podamos de alguna manera abrir el debate o la charla sobre esto, porque me parece que es muy importante que lo podamos hacer, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos por delante enormes desafíos y no vemos ninguna respuesta de parte del gobierno, que ha empezado a sufrir ya hoy, y esto lo digo, esto es información, no es opinión, ha empezado a sufrir un desgaste interno, ¿sí? Empezó a sufrir un desgaste interno. En cualquier momento nos vamos a noticiar de la renuncia de Marcos Peña, ¿sí? Marcos Peña, que es la persona de confianza de Mauricio Macri, ¿sí? Ya lo empezaron a esmerilar desde adentro. Y cuando esto pasa, después no hay manera de sostenerlo. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Certidumbre e incertidumbre. Primero, alguna referencia a todos los anuncios que está haciendo el gobierno de la provincia que me parecen muy importantes, ¿sí? Mira, yo creo que tiene mucho que ver con lo que discutíamos el año pasado frente a la elección. Esta certidumbre de San Luis, que no es la primera vez que se pone en práctica frente a una crisis difícil. La crisis del 2001 creo que inclusive, por lo menos hasta ahora, fue más difícil desde el punto de vista social que esta. Y el modelo San Luis se puso en ese momento en práctica y salió a poner el pecho a la provincia para sostener la realidad social de San Luis y sí, que los sectores más humildes de San Luis no sufrieran. Ese es el modelo que nosotros debatíamos el año pasado. Déjame agregar algo a lo que vos decís. Y eso que vos decís a mí me tocó vivirlo desde adentro, porque en ese momento era el vocero del gobernador, por lo tanto lo viví muy de cerca. Yo le agregaría a lo que vos estás diciendo, que es absolutamente cierto, el hecho de que frente a esto aparece el gobierno de la provincia con una batería de anuncios y una batería de inversiones y de obra pública que es enorme, cuando hoy se conoció que el gobierno ya paralizó obras por 30.000, el gobierno nacional paralizó obras por 30.000 millones de pesos, ¿sí? Entonces ya le empezaron a saltar los intendentes, los gobernadores, diciendo, bueno, no, pará, es decir, ¿sí? Le agregaría eso. Tiene que ver con eso. Cuando nosotros decimos hay que salir a defender el modelo San Luis, es el modelo que te da respuesta en los tiempos difíciles de la Argentina.
Entonces, cuando nosotros debatimos en elecciones, necesitamos más legisladores que representen a San Luis y que defiendan a San Luis. Necesitamos defender un modelo de gestión que en las épocas difíciles sale a poner el hombro a todos. Porque cuando vos salís a ponerle el hombro a los sectores más vulnerables, también estás poniendo el hombro al sector del comercio, estás de bancar al sector productivo, al industrial. Esto tiene que ver con el modelo de San Luis. Y concatenado a esto, siempre lo charlamos y lo hemos charlado con Hugo, ¿qué diferente sería este país si todas las provincias tuvieran un fondo anticrisis, tuvieran un presupuesto equilibrado cuando un gobierno nacional le erra económicamente? Imagínate si el conjunto de las provincias pudieran salir a poner en juego un plan como el que salió San Luis. Qué diferente sería la Argentina y qué diferente sería la realidad de muchos sectores vulnerables en las provincias argentinas. Fantástico, si realmente ocurriera sería fantástico. Lamentablemente es una realidad que no se da. Digo, las provincias casi todas tienen un déficit enorme, que yo creo que es un déficit de gestión, que se transforma después en un déficit económico, ¿sí? Claro, ese déficit de gestión, permíteme agregar, ha dejado a provincias, todas las provincias argentinas, como nunca, muy expuestas al dólar, porque lo que el gobierno nacional hace es cerrarle los fondos a la provincia y abrirle las puertas al financiamiento externo. Entonces, un problema que antes no se veía, en la crisis del 2001 no se vio tanto, fue la elevadísima exposición a la fluctuación del dólar que tienen ahora las economías provinciales. Esto en términos prácticos significa que si el dólar se va al doble, bueno, necesitan el doble de pesos para pagar los intereses y el capital. Entonces, no solamente el fondo anticrisis hubiera evitado, digamos, hubiera permitido recrear otro escenario para un escenario de crisis, sino que también hubiera evitado un endeudamiento feroz en dólares que están teniendo las provincias, que recaudan en dólares, toman la plata en dólares para gastar en gastos corrientes y no tienen forma de pagar, ¿no? Mira, hoy me llamaron dirigentes muy importantes, digo, y la semana pasada también, después de los anuncios de Alberto, para preguntarme, che, ¿cómo es esto? ¿Qué? Si primero para encontrar certidumbre, sí, es así, bueno, ¿cómo lo hacen? Claro, yo siempre hablo del 1%, San Luis es el 1%. Sí. Los anuncios que ha hecho el gobierno en estos días serían comparables a anuncios por 500.000 millones de pesos que hicieran el gobierno. Pero yo te pregunto esto, Huguito, te interrumpo para preguntarte esto. ¿Por qué San Luis, siendo el 1% del presupuesto nacional, puede generar una inversión como la que va a generar? Ayer, mientras firmaban los decretos, yo digo, y nombraban y mencionaban la cantidad de plata que se va a invertir, me sorprendía, ¿no? Pero digo, ¿cómo puede el gobierno de la provincia, ¿sí? Hacer todas las obras que va a hacer, que ya hizo, que hizo antes también, y que va a hacer mañana también, y sin que esto le resienta el funcionamiento interno, porque los sueldos se siguen pagando en tiempo y en forma? No es que, es decir, tenés que optar. Claro, pero hay una estructura legal que orienta a ese comportamiento o restringe otro tipo de comportamiento. Por ejemplo, la ley de presupuesto permanente, que le indica por ejecutivo los porcentajes que tiene que presentar su presupuesto, la propia Constitución, que crea restricciones muy fuertes para el endeudamiento. O sea, son políticas de Estado que han sido llevadas al plano legal. Entonces, claro, desde esa perspectiva, digamos, la resolución que está ocurriendo hoy a nivel nacional con las leyes, o sea, todo este desmembramiento del Estado que uno eventualmente puede ver y vos mucho más cerca, acá es todo lo contrario, o sea, se arma una estructura de fortalecimiento del Estado a través de normas legales. Por eso digo, es posible generar todo esto sin endeudarse. Claro. Mientras que el gobierno nacional nos dice que de la única manera que nosotros nos vamos a salvar es si nos endeudamos, y está buenísimo, claro, haber hecho un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque el costo de la guita que nos presta el Fondo Monetario Internacional es bajo en relación a la que nos podían llegar. Digo, es una locura pensarlo así. No, es una locura porque tiene que ver el plan del gobierno, que yo creo que es un plan directamente para hacer un desfalco de la Argentina y un negocio enorme, que creo que ya lo han hecho, inclusive. Sí, claro.
no tiene que ver con un modelo de gestión. La Argentina lo que tendría que haber empezado a hacer es comenzar a administrar bien, y eso no se hizo. Los privilegios de determinados sectores, principalmente de la clase política, siguen estando muy evidenciados, y es lo que no se ha tocado, y es lo que la gente seguramente pide. Nosotros desde el Congreso, inclusive Andrés Bayón, y lo hemos acompañado, ha presentado para eliminar los autos oficiales, distintas medidas que son las racionales que tomó San Luis en su momento para lograr hacer lo que es hoy. Pero hay una discusión que es mucho más profunda y tiene que ver con defender el modelo San Luis. Nosotros, cuando nos plantamos el año pasado y se plantó la provincia y sus legisladores en el Congreso en contra del pacto fiscal, tenía que ver con esto. Claro. El pacto fiscal era un sistema para desfinanciar a las provincias, financiar a la provincia de Buenos Aires, en donde no exigía nada de reforma de manejo de la administración pública, estructural, y establecía un sistema de sometimiento. Claro. Entonces, San Luis perdió el Fondo Federal Solidario culpa de eso, porque ese era el apriete. Entonces vos tenías acá gente en San Luis que reprochaba por qué la provincia no había firmado el pacto fiscal que hoy en día todas las provincias que lo firmaron, que son las 23, reniegan, perdieron derechos, perdieron recursos, y San Luis se plantó en un momento difícil, donde perder los 400 millones del Fondo Federal Solidario eran importantes, pero eso te lo permite tener una administración ordenada. Hoy el Estado Nacional se quedó con los recursos para la provincia de Buenos Aires y le niega los derechos a la otra provincia. También eso tiene mucho que ver con esto. Y la defensa que hicimos nosotros, por lo menos los 4 legisladores de la Cámara del Frente de Unidad Justicialista, en contra de la reforma previsional del año pasado, tiene las consecuencias que hoy estamos viendo. El peor ajuste de los últimos 10 años lo están recibiendo los jubilados, a través de la reforma previsional, a través de la inflación, a través de la reforma del PAMI, y todavía vos tenés personas y dirigentes políticos que defienden ese tipo de gestión. Entonces, esto es lo importante, y esto es lo que nosotros recalcábamos el año pasado cuando discutíamos en las elecciones, qué tenemos que defender y cuál tiene que ser la posición. Un legislador más, un legislador menos, es importante en una Argentina como está dividida y donde hay muchos temas que generan grieta. Entonces, estas son las consecuencias a veces de darle tu representación a un tipo que termina jugando en contra de los sectores que son los que más necesitan de nuestro esfuerzo, de nuestro compromiso, de la reforma del Estado. Está buenísimo que hayas metido el tema del pacto fiscal en la charla, porque me parece que es un elemento clave, ¿sí? Claro, el pacto fiscal, a su vez, el Estado tiene una crisis de pago muy grande, una crisis externa muy grande, y ha llevado a un endeudamiento feroz, no solamente el Estado Nacional, sino el sector privado y las provincias. Este endeudamiento, desde el año 2015 hasta hoy, hasta hace un par de meses atrás, fue de 203.000 millones de dólares el incremento, que equivale a presupuestos de San Luis por 135 años. Claro. O sea, se endeudaron en 2 años y medio un equivalente de 135 provincias de San Luis. Si uno dice que la provincia de San Luis es el 1% del país, se han endeudado un 35% más de lo que el país vale. Claro. O sea, es terrible los intereses solamente. Mira, el ritmo de endeudamiento que ha tenido estos últimos meses el Estado, hoy emitió 5.000 millones de dólares entre LETES, LEVAX, bueno, entre 5 o 6 instrumentos financieros, casi 5.000 millones de dólares. Se están endeudando a un ritmo de las LEVAX están dando un 67%, claro. Una locura. No, o sea, estamos al borde del colapso. Del colapso, obviamente. O sea, si uno dice que cada 5 días de endeudamiento están pagando un presupuesto de San Luis, cada 5 días es un presupuesto de San Luis, 5 o 6 días. Entonces no hay economía, la economía no está produciendo eso. O sea, por más que... Y ahora están cambiando devaluación por recesión. Como la devaluación no le sirve, porque los precios internos, como han dolarizado todos los costos... Pero tiene un grado de perversidad todo lo que vos me estás contando. ¿sí? Además se están encontrando con los propios obstáculos que ellos mismos han ido poniendo. Por ejemplo, la dolarización de las tarifas eleva los costos internos. Entonces hace que por más que tengas un dólar caro, no puedas exportar. Claro. Entonces, ¿qué están haciendo ahora? Dice, pasemos todo lo que es dólar a peso y generemos recesión. Entonces ahora están cambiando devaluación por recesión. Por eso están pagando tasas al 60%. Bueno, digo, pero pensar en que la política es
o el objetivo de la política de este gobierno es provocar recesión para tratar de compensar. No, la recesión la provocan para bajar Sí, la inflación. Sí. Entonces, ellos se han gastado más de 50, 60 mil millones de dólares para sostener un dólar que trepó de 19 pesos a 28. Yo hoy escuchaba por televisión, veía, dice, el dólar bajó. No bajó. Estaba a 19 pesos hace 6 meses. ¿Cómo me van a decir que bajó el dólar? Bajó 30 centavos en relación a ayer. Estamos en un presupuesto que vos has estado, digamos, en la Cámara, con un dólar a 19.80. Sí. O sea, ¿cómo van a manejar? con un dólar de 19.80 y una pauta inflacionaria de 15%, que hoy se cumplió más de esa pauta. Karim, ¿cómo van a manejar el tema del presupuesto que se aprobó cuando se había pensado una inflación primero del 10, que después la elevaron al 15, y que hoy ya nadie tiene ninguna duda que va a estar en el 30, cuando se habían fijado otras metas que por supuesto no se van a cumplir? Digo, ¿está la discusión de eso o no está? Mira, nosotros tenemos un grave problema y todo parte de un gobierno que asume sin programa político y económico, social, sin programa. Sin programa. En general. Entonces, cuando vos tenés un gobierno que asume sin programa, no tenés la posibilidad de controlarlo ni de evaluar cuáles son los índices, cuáles son los objetivos, si cumplieron o no se cumplieron. Este es el principal problema que tiene hoy la Argentina. El kirchnerismo uno lo podrá haber criticado más o menos, tenía por lo menos un programa que uno lo podía desmenuzar, monitorear, criticar, saber que afectaban el federalismo, que beneficiaban la investigación, que la política social era muy importante, uno la podía evaluar. No tenemos qué evaluar. Cuando vos tenés que cuando la inflación estaba a los 4 meses primero del año, ya en el 15%, negaban que la meta no se iba a cumplir, entonces estamos hablando seguramente con un proceso político donde la confusión por ser generosos reina en la toma de decisiones. Entonces, eso desde el Congreso, más cuando viene el jefe de gabinete, vos le haces preguntas sobre el proceso económico, sobre determinadas medidas, y no contestan o contestan lo que ellos quieren sin tener respaldo de la información, complica la tarea del Congreso, que no sería tan grave si no tuviéramos consecuencias sociales tan importantes de las medidas económicas que se toman. Hoy vos tenés parada la producción en los sectores más importantes de la economía que generan más trabajo. Las pymes en Argentina es una especie en extinción con modelos políticos como este. Sí. Vos tenés, abren la apertura de las importaciones, suba de los costos de producción, suba de los costos laborales altísimos, siendo que ellos son un gobierno que pretenden... Además, la recesión ya se ve en absolutamente todos los ítems, porque, por ejemplo, la venta de autos, que el año pasado fue tuvo un rasgo positivo, ya empezó a caer. Claro, pero la venta de una de manera autos, ostensible, ¿sí? Claro, la venta de autos el año pasado aumentó con relación al 16, que había Claro, bajado. por eso digo. O sea, en eso también hay que poner en perspectiva toda la serie. Te quiero hacer una pregunta a vos económica y a vos una pregunta política. Una pregunta económica. La responden los dos, porque además vos sos un tipo avesado en este tipo de cuestiones. Digo, esta situación que nos está ofreciendo el gobierno, ¿es reversible de alguna manera? ¿Se puede revertir de alguna manera? ¿Se puede modificar o inexorablemente nos vamos a estrellar como yo creo que va a pasar? Es decir, no quiero ser un agorero y decir este tipo de cosas. Lo que no veo es ninguna alternativa que me permita tener una visión optimista de cara al futuro. Fíjate pido que perdón a la audiencia, pero el problema de Argentina es su incapacidad de generar dólares. Sí. Mientras está tomando deuda en dólares, no puede generar dólares. Entonces, del único modo que Argentina puede generar dólares es con una devaluación terrible. Sí, bueno, pero todos sabemos lo que eso implica. Está bien, pero esto salta todo por los aires. Pero por eso te pregunto, digamos, todo el modelo agroexportador está detrás de eso hoy, porque es la única salida de caja que tiene el Banco Central. Entonces, pero digamos, el sector agroexportador, ya sea de grano o lo que diablo sea, incluso el aceitero, el complejo aceitero es muy importante, están esperando una devaluación, o sea, porque tienen costos internos que se le han ido a las nubes. Hoy, para sacar agua, para regar, pagás tarifa eléctrica, están dolarizadas, o sea, desde el primer costo que tenés está dolarizado. Están pagando los insumos a $1 de $28, a 28 pesos. Claro. O sea,
Acá tiene que haber una... O sea, no hay otra salida. Es decir, pero para satisfacer no hay otra salida al para sector, este modelo. Pero por eso digo, para satisfacer al sector agroexportador, vos lo que tenés que hacer es, de alguna manera, estrellar al resto. Claro, bueno, pero esto es bajo este modelo. O sea, bajo, digamos que es un no modelo, porque en definitiva, te vuelvo a repetir, quien se está endeudando a un ritmo de 200, 250 millones de dólares por día, sí, que no tiene una contrapartida en bienes, en capital, sino que se endeuda en dólares para pagar intereses y para pagar sueldos. Bueno, eso es un no modelo que hay que cambiarlo. O sea, ¿cuál es el cambio? No sé. El 9 de julio el presidente dijo en Tucumán que ratificaba el rumbo, ¿no? Y yo en ese momento lo asocié inmediatamente con una escena de la película Titanic, cuando le preguntan al capitán qué hacían, y él dice que ratifica el rumbo, y a los 5 minutos se estrella contra el iceberg. ¿Sí? Digo, a mí me dio la sensación de que estábamos viviendo esa escena del Titanic. Digo, desde el punto de vista político, ¿sí? Yo tengo la sensación que la suerte de Macri está echada, absolutamente, pero que su afán reeleccionario va a depender de la posición que asuma la oposición. Es decir, depende mucho más de la oposición que de Macri. Eso es lo que quiero decir. El futuro político de la Argentina, el cambio de rumbo, depende mucho más de la oposición que de Macri, que como va, es decir, indudablemente no tiene ninguna posibilidad de reelegirse. Ahora, si la oposición se presenta, o el peronismo, mejor dicho, se presenta dividido en tres, bueno, eso favorece las posibilidades de Macri. Como pasó, ¿no es cierto? Pero, mira, tiene que ver también con la parte económica. Yo creo que la Argentina, muchas de las consecuencias de la parte económica que tenemos es porque los argentinos votan por espanto. Al votar por espanto, vos no votás ni programas políticos, ni cuáles son los antecedentes de administración de un Estado que tiene esta persona que quiere ser presidente. Entonces los argentinos hemos comenzado a tener un derroteo en donde una buena publicidad termina generando un candidato a presidente o un posible candidato presidencial. Yo creo que la manera de salir de esta crisis económica, que sin lugar a dudas va a detonar una crisis política, porque la crisis económica, esto están haciendo todo lo posible para que la gente vuelva a pensar que se vayan todos es la mejor opción. En realidad la opción es metámonos todos, no es que se vayan todos. Metámonos todos, discutamos, proyectemos. Yo creo que la Argentina necesita un gran acuerdo nacional. Macri, esté quien esté, que los próximos candidatos a presidente digan, muchachos, estos son los 15 puntos en donde nosotros sabemos que tenemos que hacer este esfuerzo. No vamos a abrir las importaciones de una manera descomunal, tenemos que hacer un proyecto de energía en donde no lo sufran los sectores económicos más vulnerables, pero sí hagamos el esfuerzo entre todos. Para eso va a colaborar la producción primaria, la producción intermedia y la producción industrial tendrán que estar. Necesitamos nosotros un acuerdo, si no nosotros vamos a seguir como argentinos rebotando contra el piso cada 10 años, cada 15, como vos lo quieras ver, pero claro, esto es cíclico. Es interminable porque nunca tenemos 10 puntos. El kirchnerismo avanzó muchísimo en ciencia y tecnología. Un gobierno en 2 años comenzó a desgranar algo que cuesta muchísimo tiempo hacerlo. La Argentina necesitaba 30 años más de inversión y de apuesta a la ciencia y la tecnología. En 2 años desarmamos los 5 o 6 años donde había empezado a dar sus brotes, claro. Los sectores de investigación. ¿Sí? Fíjate vos que la necesidad de ese acuerdo se vincula con que ahora la deuda del Banco Central la están transfiriendo al Tesoro a través de las LETE. O sea, como las LETE, que son letras del Tesoro, son a largo plazo, y las LEVAX, que son letras del Banco Central. ¿Cuál es la diferencia? El plazo. El Banco Central no puede ser, las letras del Banco Central son a 220 días, 250 días. No puede exceder ese No puede exceder. No puede. En cambio, las letras es más largo. Entonces, ¿qué está haciendo? Los tenedores de LEVAX, cuando van al banco, son las letras del Tesoro Nacional. Cuando van al Banco Central a cobrar su dinero, el Banco Central dice, mira, anda por Tesorería General de la Nación, que te van a dar un título en dólares más largo. Entonces, ahora estamos dolarizando la deuda dentro del Estado Nacional. O sea, esto es lo grave. Acá está ocurriendo... Explícamelo mejor. Claro, el Banco Central es una entidad autónoma del gobierno.
Entonces el Banco Central tiene su problema que impacta en toda la economía. Sí. Cuando no tiene problema el Banco Central, bueno, no hay problemas en la economía. Ahora el Banco Central está en graves problemas, puede llegar a la quiebra, porque tiene mayores pasivos que activos. ¿Cuáles son los pasivos? Las letras o cheques, por así decirlo, que emite. Esas letras, cada vez que son a corto plazo, cada vez tienen mayor interés ofrece mayor interés para que el tenedor no te las cobre. Claro. Entonces, cuando llega el momento de cobrar, dice, como el Banco Central no puede emitir letras a largo plazo, le dice al tenedor, mirá, te recomiendo que vayas con esas LEVACs a Tesorería General de la Nación, y la Tesorería te va a cambiar esas LEVACs por letras, también en dólares, a 300 días, a 500 días, a 2 años. Descomprimimos todo esto, entonces claro, pero descomprime la situación patrimonial del Banco Central, pero le está metiendo una deuda por la ventana a la Tesorería General que se paga con impuestos, porque la deuda del Banco Central se pagará con inflación, después vemos, pero la deuda de Tesorería se paga con impuestos, o sea que estamos, digamos, nacionalizando, llevando al presupuesto de la Nación una deuda que no existía hasta el año pasado, entonces vía lete. Esto va a ser muy curioso. Estamos en una crisis mucho mayor. Claro, por eso el acuerdo nacional, lo que se ve, este acuerdo me da la impresión que tiene que contener, digamos, algún mecanismo que prevea qué vamos a hacer con esa deuda. Totalmente. Que es del Banco Central y ahora es del Estado Nacional. ¿No? Y que prevea también el rol verdadero. Nosotros ahora estamos haciendo mucha fuerza para que se trate un proyecto que tiene media sanción, que es de Adolfo Rodríguez Sá, que presentó en el Senado, tiene media sanción del Senado, que es la incumbencia que tiene el Congreso en el tratamiento de la deuda. Claro. Nosotros no podemos como país tener la irresponsabilidad que entre 2 o 3 tipos generan un negocio, que yo creo que va a ser la corrupción financiera, va a ser el tema que vamos a hablar los próximos 10 años, generan un negocio infernal con el futuro de los argentinos. Esto es algo más que claro, por lo menos, por más blindaje mediático que tengan, esto va a terminar reventando. Y el gran problema de la Argentina es que nosotros, con procesos políticos como en donde crean que el problema de la Argentina es financiero, nunca vamos a terminar desarrollando, y menos el interior de la Argentina. Cuando vos tenés un gobierno como que cree que el problema financiero, se termina desarrollando la City porteña. Y el interior de la Argentina con impacto revienta. en todo el país. El interior dinamitado. Lo dinamitas. Vos fíjate las economías regionales. Venían mal en el gobierno anterior. La última etapa, los últimos 2 o 3 años del gobierno anterior, las economías regionales sufrieron muchísimo. Uno se acuerda cuando tiraban leche, cuando tiraban pera. Ahora, con esto, con el ingreso, la otra vez le preguntamos en el Congreso a Peña por qué ingresaban manzanas de Chile, pera de Chile, hongo, champiñones de China, toda una destrucción del sistema productivo primario. Estamos hablando del sistema productivo primario, que yo creo que no hablamos de la destrucción del sistema productivo primario desde hace 50 años, porque siempre estamos hablando de tratar de industrializar la producción. Y Peña nos decía que ellos están abriendo mercados al mundo y que eso implica una reciprocidad. Pero ¿cuál es el beneficio para la Argentina de esa reciprocidad? ¿Cuál es el beneficio para la Argentina de perder inclusive lo poco que exportaba frente a competidores que están subsidiados? Bueno. Quiero volver un minuto al tema presupuesto en monedas constantes. Aprovecho que está un diputado nacional. En monedas constantes, el presupuesto del año 2015 a hoy, los intereses aumentaron un 95% y bajaron las inversiones en capital un 55% y los subsidios un 45%. O sea que fíjate vos que toda una masa de subsidios que impacta positivamente en los costos y de inversión en bienes de capital que impacta en el movimiento de la economía, se redujeron para pagar intereses. Les agradezco a los dos, han sido hiper claros y me parece que es necesario poner esto, todo lo que ustedes acaban de decir, que además lo explicaron tan bien, en la consideración de la gente para que realmente sepa qué es lo que está pasando, porque indudablemente el blindaje mediático que tiene el gobierno, que lo ha manejado muy bien, ¿sí? Porque le ha servido precisamente para no pagar consecuencias de todas las cosas, es decir, peores consecuencias de todas las cosas que indudablemente está haciendo. Es decir, este tipo de cosas que ustedes han dicho seguramente le abre la cabeza a mucha gente para pensar que necesariamente hay que estar atentos y pensar en un futuro donde nos involucremos todos y seguramente, es decir, se
tenga que poner de manifiesto la necesidad de lo que dice Karim, un gran acuerdo que nos permita a todos pensar un país distinto. Este que nos ofrece hoy el gobierno de Macri es invivible. Nos vamos a la pausa, cuando volvamos nos metemos en el debate, gracias Karim, gracias Hugo, nos metemos en el debate de la legalización o la despenalización del aborto que tiene hoy Estado Legislativo en la Cámara de Senadores y que va a ser debatida creo que el 8 de agosto, pero que ya está en debate en comisión. Así que de eso se trata el próximo bloque, debate aquí en el programa.